Amados hermanos, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, el Señor de nuestras vidas, el que derramó su sangre preciosa por amor a nosotros. Por eso dice las Escrituras que fuimos comprados a precio de sangre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hermano, como siempre, dando gracias al Señor por estas bendiciones hermosas, preciosas que tenemos de estar en su divina presencia. Seguimos perseverando en el llamado glorioso que el Señor nos ha dado, y hasta aquí hemos visto su mano poderosa, su mano bendita a favor de cada uno de nosotros. Gracias al Señor, y como siempre he dicho que para mí es un honor, un gran privilegio poder saludar a ese pueblo hermoso, ese pueblo santo que fue llamado por gracia, por amor de ese Dios de gloria sobre nosotros. Y también extendiendo el saludo a nuestras familias, amigos, dando gracias al Señor que en su gracia, en su bondad y en su misericordia, todavía la salvación es por gracias. Así es que agradecidos con Dios, y para mí y para usted como hijo de Dios, como pueblo de Dios, es un gran honor poder estar en su presencia, poder adorar y alabar a ese Dios hermoso que nos dio vida, y vida buena, y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, hermanitos, Misión Cristiana Elim, de aquí de Australia, en la área de Sydney, siempre perseverando en el llamado, obrando conforme su gracia, conforme su bondad, y lo hacemos porque el Señor ha obrado en nosotros. Dice las Escrituras, apartados de Él, nada podemos hacer. Así es que siempre en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, familias, amigos. Que esta palabra sea de bendición para nuestra vida, que tengamos la edificación, la fortaleza. Gracias al Señor. Para eso vamos a abrir 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Creo que una porción muy familiar, muy conocida. Y vamos a meditar en esta palabra que el apóstol Pablo expresó a los de Corintios. Aleluya. Muy bien. Capítulo 5, versículo 17 de 2 de Corintios. Dice la palabra del Señor, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra, sabiendo, Dios de gloria, que ese es el propósito tuyo, que prediquemos, llevemos el mensaje, y que abramos nuestro corazón para que escribas tú, Señor, esta palabra, que sea de edificación, de conocimiento. Queremos conocer tu buena y santa voluntad sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, enséñanos, instrúyenos. Espíritu Santo, ministra cada vida. Te lo pedimos en base a tu amor y a tu misericordia. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, y que yo creo que el tema sería, según lo que hemos leído, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese sería el tema. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien. De hecho, al encontrarnos, o que Cristo, el Señor, nos ha llamado
para tener una comunión con Él. Y esa comunión que el Señor estableció es para que nosotros podamos conocer o disfrutar, experimentar su presencia, su guianza, su amor. Pero para eso tuvo que haber una transformación. Porque recuerde que dice las Escrituras que nacimos muertos en delitos y pecados. Y antes de venir a Cristo, nuestra vida, una vida de rebeldía ante Dios. Hacíamos cosas abominables a Dios. Recuerde que Él es santo, 3 veces santo. Y para tener una relación, una comunión con Él, para estar junto a Él, hay que tener esa característica de ser santo también. Por lo tanto, es el Dios, el Señor, que ha operado en nosotros. No puede ser la misma vida. O sea, teniendo un encuentro con el Señor, con el dador de vida eterna, no podemos ser siendo los mismos de ninguna manera. Tiene que operarse un cambio, tiene que manifestar un cambio dentro de nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo? Que no podemos seguir con la misma vida de antes, la vida en pecado, en maldad. No se puede seguir, sino que tiene que haber una diferencia, tiene que haber un punto de referencia en nuestra vida cristiana. Y ese es del instante que el Señor permitió conocerle, o que Él se manifestó en nuestra vida, de ese momento que fuimos tocados por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Y el Señor, a través de las Santas Escrituras y por la obra del Espíritu Santo, manifestó en nosotros que hay una vida buena en Cristo Jesús, y que Jesús vino a esta tierra a dar su vida por amor a un pueblo que Dios iba a levantar. Y ese pueblo, hermano, por gracia y por misericordia, somos nosotros, aquellos que el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que ya estamos desde antes de la eternidad con un señalamiento divino, en el cual los incluyó el Señor cuando el Señor dio la promesa y que dijo: en tu simiente. ¿Se acuerda cuando la promesa se le da a Abraham? Le dijo: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de esta tierra. Entonces nosotros somos bendecidos dentro de esa promesa de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hermoso, ¿verdad? Hermoso saber esto, de que un designio de Dios, que a Él le haya placido darnos vida, a nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Por eso es que el encuentro, el impacto que Jesús hizo en nuestra vida, una transformación completa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tan sencillo. No se necesita ser un gran teólogo o un gran intérprete de la palabra, no. Es tan claro la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso lo vamos a ver. Y quiero tomar el ejemplo de un varón llamado Saulo. Amados hermanos, Saulo, dice las Escrituras que era uno de los fariseos, intérpretes de la ley, con conocimiento, enseñado, instruidos por Gamaliel, otro de los grandes eruditos de esa época. Y cuando surge Jesús en esta vida, aparece nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado.
el que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que nos nacería un hijo, un niño, y que él sería el que iba a dar la libertad al pueblo de Israel, y que él venía a dar su vida por amor a un pueblo que iba a ser rescatado, que iba a ser perdonado, que se le iba a dar vida eterna para estar con él por toda la eternidad. Esa profecía que estaba en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento, y justamente nuestro Señor Jesucristo surge y dice las Escrituras que Él, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar las buenas nuevas. Capítulo 4 de Lucas dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, a abrir las prisiones y dar la libertad, sacarlos de las tinieblas, trasladarlos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra gloriosa. Pero para poder entrar a esa dimensión espiritual, teníamos que ser transformados, teníamos que ser cambiados, una operación dentro de nosotros. Y eso solamente lo podía hacer nuestro Dios, nuestro Señor, el que estaba libre de pecado y que es la fuente de vida eterna. Por eso que Él dijo: yo he venido a dar vida, y vida buena, y vida en abundancia. El que cree en mí, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es el único que puede transformar la vida de los hombres. Es Jesucristo, el Dios, el Señor de nuestras almas. Saulo tiene hoy la oportunidad, así, con su forma de pensar, con su forma de ser, su corazón apartado de la gracia, de la bondad de Dios, él comienza, fíjese bien lo que vamos a ver, él comienza a perseguir la iglesia del Señor, porque dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, cuando comienza la persecución, y en este caso Esteban es apedreado, dice las Escrituras que las ropas de Esteban fueron puestas bajo los pies de un joven llamado Saulo. Saulo dice que en esa época muchos, cuando se predicaba el Evangelio, y especialmente señalando a Esteban, dice que crujían los dientes, estaban furiosos, esta gente con corazón de odio, de rencor, de muerte para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y allí estaba, Saulo era uno de ellos, porque dice que Saulo perseguía a la iglesia, respiraba, o sea, el aliento de muerte que él tenía un gran odio, Saulo, contra la iglesia del Señor. Qué tremendo el hombre que está fuera de la voluntad de Dios, que no ha sido transformado. Su vida está deteriorada, está consumida en maldad. Y eso éramos nosotros. Eso era usted y yo antes de venir a los pies de Cristo. Quizás no en esa dimensión que Saulo perseguía a la iglesia, un odio grande. Y según él estaba haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que hace la religión. Por eso es que doy gracias al Señor, y usted debe dar gracias al Señor que nos sacó de una vida religiosa, donde uno hace cosas que lo hace solamente porque el otro lo hace y no sabe lo que uno está haciendo.
Cuando Cristo vino a nuestra vida, a través de su Santo Espíritu nos enseña y sabemos por qué nosotros adoramos y alabamos al Señor. ¿Cuál es nuestro llamamiento de gloria? ¿Cuál es nuestra vida, nuestra relación con Dios? La vida nuestra en Cristo Jesús no se basa en una religión, se basa en una vida que se experimenta el amor, la presencia del Señor en nuestra vida. Por eso es que Esteban, predicando el mensaje, dice las Escrituras que Esteban hacía señales y prodigios, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida, había sido transformado. Esteban era uno de aquellos que dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esteban había sido cambiado, había sido transformado. Por eso es que cuando aquellos fariseos, aquellos religiosos arremetaban contra él, él dijo: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonó a aquellos que estaban apedreándolo. O sea, hermano, esa es la transformación que hace el Señor en sus hijos, en nosotros, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense Esteban en esos instantes, cuando estos religiosos dicen que le crujían los dientes contra él, cuando él predicaba se tapaban los oídos porque no querían oír el mensaje. Claro, si el Señor se lo dijo: vosotros me queréis matar, vosotros no sois vosotros sois, les dijo, sois hijos de tu padre, el padre de mentira, el diablo, Satanás. Y ellos dijeron, los fariseos dijeron: nosotros tenemos un padre que es Abraham. Oiga, que la religión, ¿qué es lo que hace? No podemos ir nosotros de esas imágenes falsas que hay que cargarlas en el hombro porque están muertos. Usted es un santo, una santa, y puede vivir y puede experimentar la presencia, la alianza y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida. Oiga, tenemos la simiente divina en nosotros en base a la transformación que el Señor ha hecho. Saulo, dice las Escrituras, que tenía odio contra la iglesia, contra el pueblo del Señor. Y era tan grande el odio que entraba de casa en casa y sacaba a los discípulos, hombres y mujeres, los arrastraba y los metía a la cárcel, solo por el hecho de ser discípulos de Jesús. Oiga, ahí se ve la oposición de las tinieblas con la luz. Por eso que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. O se sienta con Dios o se sienta con los demonios. O vive para Dios o vive para los demonios. O está bajo la voluntad de Dios o está bajo la voluntad de Satanás. No hay intermedio. Dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz gloriosa, que es Cristo Jesús. Por eso, para eso vino Cristo, para eso vino el Señor, para sacarnos del reino de las tinieblas, pero trasladarnos al reino de su gloria. Pero para eso tiene que haber operado el Señor en nosotros una transformación, un cambio. Es lo que hizo en Saulo el Señor. Camino a Damasco va Saulo, aquel que estaba contra la iglesia, que iba persiguiendo a los discípulos del Señor, el que tenía odio, el que respiraba muerte, dice, contra los discípulos de Jesús. Oiga, camino va a Damasco, porque en Damasco había llegado el mensaje, se había predicado,
Y allá estaba un hombre de Dios, Ananías, que tenía comunión con el Señor. Pero es que, hermano, la iglesia no puede ser detenida por nadie. La iglesia de Jesucristo no puede ser destruida, no puede ser derrotada. Quiero que piense eso, porque muchos de nosotros como cristianos decimos, la iglesia está siendo derrotada, la iglesia está siendo destruida. No, señor, no, señora. La iglesia de Jesucristo va a perseverar, porque hay una promesa para nosotros que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia la sostiene el poderoso, el bendito, el Dios de gloria, el que venció en la cruz para dar libertad y triunfo, victoria a su pueblo. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Entonces Saulo va para Damasco, lleno de odio, respirar a muerte, a perseguir a la iglesia del Señor, a los discípulos de Jesucristo. Y dice la Biblia, oiga, dice la Biblia, dice Pablo, dando testimonio, camino iba yo a Damasco. Camino iba yo a Damasco. Fíjate que esa experiencia del apóstol de Saulo, eso nunca se le ha de ver olvidado. La transformación, el cambio que hizo el Señor en su vida. Dice que de repente camino a Damasco va, cuando una luz resplandeciente, fuerte como el sol del mediodía, y oyó una voz. Los que iban con Saulo oyeron la voz, pero no entendieron, porque el llamado era para Saulo. Y dice, Saulo, Saulo, ¿puede usted imaginarse la voz de Jesucristo sobre una criatura? El Creador, el Señor, el vencedor, el soberano, el Cristo de victoria. Porque ahora a Saulo se le presenta el Señor no como el siervo sufriente, no. Ahora Jesucristo es el vencedor, el triunfador, el que venció el mundo, el pecado, la muerte, al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y proclamemos que Él es el Señor, que Él es el soberano y el poderoso. No hay otro Dios, no hay otro poderoso como Cristo Jesús, el Señor y vencedor, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que tiene el control de todas las cosas, las tempestades, todo está sujeto a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pues oiga, ese que digo que es el poderoso, se le apareció a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Señor? ¿Quién eres? Señor, ¿quién eres? Oiga la expresión de Saulo, Señor, Señor. Se está reconociendo el señorío. Hay un Señor que le está llamando, que le está hablando. Cuando él oyó la voz, dice que cayó a tierra. O sea, no pudo sostenerse. La voz del poderoso no pudo sostenerse Saulo de pie ante ese llamado, ante esa palabra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Moisés, Moisés, le dijo el Señor a Moisés. Moisés, Moisés. Oiga, es que es un llamamiento de gloria, de autoridad, de dominio. Eso es lo que causó también en nosotros un cambio en nuestra vida. Porque fuimos transformados
para alabanza, para honra y gloria de aquel que nos ha llamado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, pues, y que no iba para Damasco a seguir a la iglesia, y que no iba para Damasco con su grupo de religiosos a perseguir a los discípulos de Jesús, pero ahora no. Y que viene, hermano, y que se le apareció el dueño de la iglesia, el protector de la iglesia, el soberano, el poderoso, el que guarda su iglesia, el que cuida su iglesia. Porque dice, hermanitos y hermanas, dice la Santa Escritura, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Usted y yo le pertenecemos a Jesús. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, nuestro protector, nuestro guía. ¿Quién contrae la iglesia? ¿Quién? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Miren, me imagino que cuando dijo el Señor, yo soy Jesús, Saulito cayó de rodillas, cayó a tierra. Y justamente, ¿se acuerda usted cuando Judas venía con aquellos hombres a agarrar al Señor, al muerto, y lo apresaron? ¿A quién buscáis?, dijo el Señor. Y dijo el Señor Jesús, dijo, ¿a quién buscáis? Dijeron ellos, a Jesús. Yo soy. Esa palabra de yo soy, en ese instante cayeron de rodillas, cayeron a tierra, sin fuerza, con solo que dijo Jesucristo, yo soy. Ese yo soy es el que nos ha transformado. Ese yo soy es el que permite que estemos en su mano poderosa. Gracias al Señor, gracias a Dios. Bueno, sigamos con Pablo, sigamos con Saulo. Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y le dice el Señor a Saulo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Y dice que Saulo se levanta, abriendo los ojos, no veía. Gracias a Dios, el protector divino, el Cristo de la gloria, siempre va a tener la protección sobre sus hijos. Por eso el apóstol Pablo tenía unas expresiones tan preciosas en base a la experiencia que él tenía con su Señor, en base a su obediencia, sometido su voluntad a la voluntad del soberano. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Con Él lo tengo todo, decía el apóstol Pablo, que antes era Saulo. Y se va, hermano, se va Saulo lo llevan a Damasco, y allá en Damasco dice que Saulo oraba. O sea, ya la transformación fue el encuentro camino a Damasco, cuando el Señor se le aparece. Hermano, un impacto que el Señor dio en la vida de Saulo. Levántese y váyase para Damasco, y ahí se te dirá lo que vas a hacer. ¿Se acuerda que él había ido donde los ancianos de Israel a pedir cartas para ir a perseguir a los discípulos? Y esas cartas de recomendación ahora no servían, porque se le apareció el Señor de señores, el dueño de todas las cosas, el soberano y el poderoso. Y va Saulo, llega a Damasco. Y allí en Damasco él está orando, está clamando, porque está ciego. Pero a mí me llama la atención algo tan precioso, hermoso, que dice que Saulo estaba ciego, y el Señor va y le habla a Ananías. Ananías, ve, ahí hay un hombre que ha sido apartado, ha sido llamado para alabanza, para honra y gloria de mi nombre. E irá a llevar el mensaje a los reyes, a los gentiles, a las naciones. Será mi siervo,
será un instrumento en mis manos para bendición, que lleve las buenas nuevas. Y dice Ananías, Señor, sabemos de ese hombre que viene persiguiendo a los tuyos. Anda, le dice el Señor a Ananías, anda. Oiga bien lo que le dice el Señor a Ananías, anda, porque él está orando. Recuerde una cosa, que él está ciego físicamente. Pero dice, el Señor le dice a Ananías, anda, porque él ha visto en visión que Ananías lleva. Oiga, qué hermoso. Mire cómo opera Dios para el bien de usted, para el bien mío, para el bien de Saulo en esta oportunidad. Levanta un siervo, un hombre, también con comunión con él, Ananías. Porque cuando el Señor le habla a Ananías, el Señor, heme aquí, Señor. Quiere decir que conocía la voz, no era la primera vez que Ananías oía su voz, ya tenía quizás una experiencia, una comunión. Era tan familiarizado con la voz del Señor, porque le dice de un solo, heme aquí, Señor. O sea, en otras palabras, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mire qué lindo. Que así fuéramos nosotros cuando el Señor nos habla, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga dentro de mi congregación? ¿En qué quieres que yo sirva dentro de mi congregación? O sea, estar dispuesto a hacer algo dentro de la obra del Señor. Ser esos hombres de bendición en la iglesia. Ahí donde usted se congrega, hermano, hermana. Seamos vasos para alabanza, para honra y gloria de aquel que nos ha llamado, y que su servicio, los talentos, los dones que tenemos, hermanos, sean puestos para alabanza de nuestro Dios, de nuestro Señor, en acción de agradecimiento. Porque en verdad la vida que tenemos es una vida buena. Una vida de bendición. Usted se levanta en una mañana en gracia y en victoria y en el poder y con el respaldo divino, que aunque venga una tempestad, usted está en la barca donde Jesús es el que lleva adelante, va maniobrando la barca para que a usted y a mí no nos pase nada. Qué lindo levantarse una mañana y encomendar nuestra vida en las manos del Señor, encomendar nuestra familia y declarar bendición en el nombre de Jesús al pueblo de Dios que Dios ama. ¿Verdad que es lindo? Es que esa es la vida cristiana. Esa es la vida buena. Yo he venido para que tengan buena vida y vida en abundancia, vida eterna, dijo Jesús. Dice, el siervo dijo que tenemos la simiente divina. Tenemos la simiente divina, la naturaleza divina. O sea, en esa transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, esa nueva creación, es la nueva naturaleza divina que tenemos en Cristo Jesús, porque usted es templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Cambiados con vida eterna, oiga, con vida eterna. Y como tenemos vida eterna, también el Señor tiene mansiones eternas. Y como usted y yo somos santos, porque Él es santo, vamos a vivir en santidad, en comunión con Él. Porque hay una nación santa, hay una ciudad santa para los santos, apartados por gracia y misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ananías, anda y ve que aquel está orando y ha visto en visión que Ananías entra. Señor, iré. Mire qué lindo. Iré, Señor. Ananías no era como Jonás. Ananías, él pensó, ya tenía referencia de que Saulo venía a Damasco a perseguir la iglesia. Y quién sabe si Ananías era uno de los que estaban clamando, Señor, detén a ese demonio, detén a ese diablo. Sí, porque era instrumento. Imagínese usted que él estuvo de acuerdo en la muerte de un siervo de Dios llamado Esteban.
Estaba de acuerdo. Si las ropas de Esteban fueron tiradas a los pies, que quiere decir que él estaba de acuerdo. Denle muerte a Esteban, porque están predicando el evangelio de Jesús a un Cristo que no es falso. Pues no. Tuvo la experiencia Saulo de que encontrarse con el Señor, y ahora el Señor lo cambió, lo transformó para alabanza, para honra y gloria de su nombre. Y va a Ananías. Y llega Ananías, oiga bien, dice que aquel hombre temeroso, estaba temeroso, orando, clamando, y llega Ananías. Hermano Saulo, oiga la expresión de Ananías. Antes le tenía miedo a Saulo y ahora dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino de Damasco, se me apareció a mí y me dijo que viniera y que orara por ti, que ponga la mano sobre ti, vas a ser sanado y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Eso fue la obra que el Señor hizo. Pero oiga, el Señor ocupa a un siervo, a Ananías, y le da la bendición de parte de Dios a Saulo. Y Saulo dice, Saulo recibe la vista, lleno del Espíritu Santo, y comienza a predicar el evangelio de gloria. Predica el evangelio, comienza a enseñar, comienza a dar las buenas nuevas, y entonces dice que los judíos estaban confundidos. Pues ¿qué no es este el que venía a asolar la iglesia, a los discípulos? ¿Qué no es este el que venía a darle muerte a los discípulos de Jesús? Y ahora él predica. Y él decía, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Predicaba a Jesucristo, pero porque hubo una transformación en la vida de Saulo. Ya no era el mismo. Oiga, entendamos, ya no era el mismo. Ahora había sido cambiado, había sido transformado, ya miraba las cosas diferentes, ya era parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Un miembro de la iglesia de Jesucristo, un siervo que había sido salvado, había sido perdonado, había sido transformado. Pues, oiga, hermano, hermana, quizás, como decía al principio, no en la dimensión del encuentro del apóstol de Saulo con el Señor, pero hay una gran similitud cuando el Señor nos encontró a nosotros. ¿Dónde estaba usted cuando el Señor lo llamó? El Señor en mi vida hizo una obra preciosa, hermosa e inolvidable. Me transformó para alabanza, para honra y gloria de su nombre. Y he visto la mano de Dios sobre mi vida. He visto la mano del poderoso. No quiere decir que no he tenido luchas, tempestades, las he pasado, pero la victoria siempre ha estado a favor de nuestra vida como hijos de Dios. Yo no sé, hermanitos y hermanas, usted también cuántos problemas ha pasado. Quizás antes de venir a los pies de Cristo usted fue rechazado, fue abandonado por su familia, por sus padres, rechazado por sus hermanos. Tuvo una vida, una adolescencia de dolor, de miseria. Pero el día que Jesucristo vino a su vida, cambió todo, transformó su vida. Y ahora usted es una persona de victoria, llena de gozo, llena de armonía con el Creador. Y eso nos basta. Es suficiente lo que tenemos hoy. Una vida buena en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Oiga, dice el apóstol, dice Saulo, que después es el apóstol Pablo, él ve la diferencia, la vida sin Cristo y la vida con Cristo. La vida con Cristo es una vida buena, es una vida hermosa,
de regocijo, de alabanza, de agradecimiento. Y lo más hermoso es, oiga, que dentro de usted, dentro de mí, allá en el fondo de mí y de usted hay una esperanza de gloria. Que el día que suene la trompeta, seremos levantados y a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Y ahí estaremos por toda la eternidad con Él, adorando, alabando y exaltando el glorioso nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. Vienen lluvias, tempestades, venga lo que venga, hay dentro de nosotros algo que nos sostiene. Y ese es el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos transformados para alabanza, para honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ahora en Cristo Jesús, hermanitos, hermanas, la vida es diferente. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de victoria, una vida de triunfo, bendición y bendición, bendición y bendición. Esa es la vida, ese es el llamado que el Señor ha hecho a nuestra vida. Hermano, que nos deleitemos en la presencia del Señor, que nos deleitemos en la presencia del Señor y que disfrutemos su amor, su bondad y su misericordia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es nueva criatura, nueva vida en Cristo Jesús. Fuimos transformados para alabanza y gloria de su nombre. Muy bien, hermanitos y hermanas, familias, amigos, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Firmes en el Señor, muy pronto sonará la trompeta. Esperamos ese momento glorioso de ser transformados. Esto corruptible se volverá incorruptible, esto mortal en inmortal. Y así los encontraremos con el Señor por toda la eternidad. Amados hermanos, amigos, esto lo hicimos pensando en usted, pensando en usted. Esta palabra que ha llegado a su corazón, medite, reflexione lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nos espera. Y todo es en base a su gracia. Gracias al Señor, firmes en Cristo Jesús. Y usted, amigo, si no conoce al Señor, venga a los pies de Cristo, reconozca que Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz por amor a nosotros, por amor a usted. Busquemos, arrepintémonos, y el Señor, que es bueno, en amor y misericordia, perdonará nuestros pecados y nos dará vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias al Señor. Amén. Amén.